Entonces, cada vez que yo decía, espero que nadie fallezca o muera porque yo voy a ser la primera que lo voy a ver. Y eso es lo que me ocurría. Entonces al final, después de tanto tiempo en esto, fue un proceso súper complicado para mí porque era una niña de 5 años, de 6 años, que me sentía realmente muy extraña. Yo te comentaba que lo que dijo en esa entrevista que le hiciste a Kicha para mí fue muy revelador porque es primera vez que yo siento que una persona dice algo que a mí también me ocurría. He visto unas sesiones terribles en las redes sociales, terrible, de personas que le dicen a una mamá que perdió a su hijo porque el hijo tomó la decisión Ujú. de partir, le han dicho cosas atroces. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que que estas personas le digan cosas que no son del otro lado, que no se sienten de Mm. esa forma? Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix en lo Invisible. Y hoy tenemos una invitada bien especial. Ella es Aida. Tengo el gusto de conocerla no hace mucho, dado que es parte de una formación en percepción extrasensorial que estoy dando. Ella es medium, así que vamos a hablar de estos temas y vamos a hablar un poco de su vida y cómo lleva la mediunidad. Aida, bienvenida a lo Invisible. Hola, ¿cómo estás? Un gusto enorme la invitación. Gracias, Esteban. No, nada que agradecer. Aida, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niña? ¿Tú percibías cosas de niña o es algo que te empezó a pasar de adulto? ¿Cómo fue para ti la experiencia? Mira, la primera experiencia que tuve fue cuando tenía 5 años. Una experiencia con mi abuelo y yo presencié básicamente su muerte, su partida. Ya presencié de cómo él estaba en esa habitación, era muy pequeña, la casa había un descontrol completamente con respecto a lo que le estaba pasando a mi abuelo. Y bueno, en ese momento alguien me agarra y yo hice contacto visual con él cuando él estaba en el proceso de su partida y él hacía como que me quitaran porque no quería que lo viera. El tema es que alguien me tomó, no me acuerdo, de los 5 años que me acuerdo de esa experiencia en específico, y ahí todo pasó. Después yo vi a mi abuelo en un ataúd y que estaba mi mamá se había desmayado, o sea, todo un contexto familiar súper complejo que yo no entendía nada. Pero al segundo día o al otro día que pasó esto, íbamos a ir a dejar a mi abuelo al cementerio, pero en la noche, en la madrugada, yo sentí como una presencia. Y cuando me despierto, veo hacia el frente y estaba mi abuelo, ¿ya? Y lo loco es que mi abuelo lo veía, yo decía, no entiendo, porque lo vi que estaba en el cajón y mi mamá me explicó que que se había ido al cielo. Entonces no entendía por qué lo estaba viendo. Entonces fue una comunicación sin hablar. Es algo que yo sentí muy, muy profundo. Y él me dijo que yo le dijera a mi mamá que él estaba bien, donde él estaba ahora. ¿Ya? Fue locura porque aparte yo vi como el resplandor en su alrededor, ¿no? Aura quizás, pero es como esto algo amarillo que vi. Y esa fue la primera experiencia que tuve con un fallecido, justamente fue mi abuelo. Creo que por lo que yo he comentado con Medium, la mayoría de las experiencias son con familiares primero, con familiares que partieron. Me pasó eso con mi abuelo, después seguí sintiendo, vi a mi bisabuelo que nunca conocí y que me daba terror verlo también. O sea, fue un proceso así muy complejo de casi la película Sexto Sentido. Eso, Casi así. eso te iba a preguntar. Cuando tú viste a tu abuelo, ¿te dio susto? ¿Te dio miedo como niña? Eh, lo que yo hice fue como, no sé, porque en ese momento estábamos todos complejos, mi mamá y mi papá dormimos juntos, ¿no? Yo estaba al medio y los otros dos ellos estaban a los lados. Traté de despertar a mi mamá y no se despertó. Traté de despertar a mi papá
tampoco. Entonces yo sentí que ese era un mensaje netamente para mí, o sea, 100%. Entonces, ahora ya de adulta, entendiendo lo que me pasó, ¿cierto? Y en ese momento fue que yo me senté en la cama, lo vi y fue esta comunicación como muy de intuición, como muy de adentro, no es algo que yo pudiera explicar tan pequeña, pero yo sentía que él estaba bien. Lo que no entendía era por qué él estaba en ese cajón o en ese ataúd y yo lo veía en el otro lado, o sea, parado. Eso es lo que a mí no me caía en mi cabeza. Entonces, eh, fue una experiencia súper compleja para mí para entender. Entendiendo este tema de estar viendo fallecidos. Fue el primer fallecido que yo vi, el primero. Tú lo Y de viste ahí, como a los pies de tu cama, así como claro, delante tuyo. Ya. ¿Y exacto. se veía como de carne y hueso, así como me ves a mí? No, se veía como un poco traslúcido. Era súper su imagen, le veía su cara, los gestos incluso. Él sonreía y hacía lo mismo que hacía cuando me iba a ver cuando yo estaba en el dormitorio o en mi cama. La posición con el brazo y siempre me hacía un sonido con su boca y se reía. Siempre era como eso lo que siempre hacía. Y él llegó con eso. Entonces, al otro día cuando yo le cuento a mi mamá, claramente no me cree. Entonces esto es lo primero que empieza a pasar en la Claro, claro. experiencia que tuve, ¿cierto? Después es otra, por ejemplo, dentro de la casa también, mi mamá tenía un bastón que era de mi bisabuelo. Y yo veía Ya. un caballero agarrado de ese bastón con sombrero. De hecho, le dije las características físicas que yo veía de él. Y mi mamá me dice, pero imposible, él es tu bisabuelo. Esto se lo dije ahora, adulta, porque eso me lo callé. Como la primera vez ya no me creyeron, entonces yo dije, ok, no lo Sí, digo. suele ocurrir porque aparte uno se empieza a cuestionar y, y en tu caso, por ejemplo, tus padres no te creyeron de frentón. En mi caso, como mi tema era de oír voces, por ejemplo, mi mamá se asustó porque pensó que podía tener como un cuadro psiquiátrico. Por eso me llevó al Claro, médico y eso. Así que es algo exactamente. como bien propio de los medios de tener experiencias de niños, pero que normalmente nosotros como niños no entendemos lo que nos pasa y normalmente nos da susto. A mí me da susto lo que me Sí, pasaba y no me gustaba que me pasaba. absolutamente, me pasaba lo mismo. ¿Por qué yo? Porque yo, porque no mi mamá, porque soy yo. Entonces, esto fue un proceso entre la mediunidad es como cuando uno empieza en esto, es como muy así en algunos momentos y a veces como que baja un poco. Ujú. Entonces, los primeros momentos que eran con el tema de mi niñez, lo viví de esa forma, con miedo. Con miedo de pasar en algún lugar o mirando las piezas para yo poder lograr pasar sin que yo viera a alguien. Entonces, cada vez que yo decía, espero que nadie fallezca o muera porque yo voy a ser la primera que lo voy a ver. Y eso es lo que me ocurría. Entonces, al final, después de tanto tiempo en esto, fue un proceso súper complicado para mí porque era una niña de 5 años, de 6 años, que me sentía realmente muy extraña. Yo te comentaba que lo que dijo en esa entrevista que le hiciste a Kicha para mí fue muy revelador porque es primera vez que yo siento que una persona dice algo que a mí también me ocurría. O sea, el mirar a mi mamá y a mi papá y decir ellos como que siento que no son mis papás o yo no sé por qué estoy acá si no pertenezco acá. Eran muchas cosas que sentía de 5 o 6 años. Entonces, Fíjate terrible, que po. sí, sí, eso es algo más o menos frecuente que le pasa a los niños, o sea, a los niños medium, que no se sienten muy adaptados. A mí me pasaba que yo sentía que no entendía por qué estaba en mi cuerpo y yo siempre pensaba que mi cuerpo era como una casa y mis ojos eran como ventanas y por qué tengo que estar adentro y no puedo salir. Era una cosa que me generaba angustia, fíjate, cuando niño. Absolutamente. Oye, Sí, pero todo esto cuando uno es niño, uno normalmente no tiene una noción de que es mediunidad y que está conectando con un espíritu. Uno no sabe, uno no entiende lo que le pasa. no. Pero obviamente ahora te dedicas a esto y ahora sí lo entiendes. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo descubriste tus habilidades como medium y dijiste, esto es mediunidad y yo soy medium? Es exacto, sí. Bueno, yo
a lo largo de mi vida. Esto fue en la niñez, pero después como que esto se calmó un poco y en la preadolescencia volvió con mucho más fuerza. Y ahí era terror, o sea, no quería dormir sin la luz apagada, prendía todas las luces de mi casa, entonces no, era para mí, era prácticamente una tortura. El no dormir en las noches para mí era terrible. Entonces yo dije, ya no, esto pasó así yo lo manejé como pude, hacía preguntas, nadie sabía, nadie entendía, como estas preguntas que de repente no sé, pues, hablas con un amigo, oye, ¿te pasa esto alguna vez? No, nunca. Entonces yo ya Ujú. decía, a lo mejor es un problema mío y quizás tengo Claro, que ir a un psicólogo o uno se algo me está cuestiona. pasando porque escucho cosas, me duermo como con el murmulleo de mucha gente, a veces logro entender como Sí. algo, risa, Mm. llanto, es como tener mucha gente y yo Mm, en la noche, exactamente. obviamente en la calma de la noche, porque en la noche es un silencio así, pero demasiado. Entonces, eso es lo que a mí me generaba esa sensación. Pasó el tiempo y jamás dije cómo lo descubro. Me gustaban mucho los programas de Medium, de hecho vi mucho el programa de Medium de Sebastián Lía en TVN, lo veía Ujú. mucho y yo los miraba y decía, a lo mejor me pasa lo mismo, porque como que todos decían que era lo mismo, pero con quién voy, quién me ayuda, a dónde voy, dónde recurro, quién me puede decir que me está pasando esto. Entonces, con el tiempo, después yo me casé, y en esta tema de no puedo dormir con la luz apagada, yo no puedo dormir con la luz prendida. Entonces, claro, ahí había un tema en donde me dice, Aida, no puedo dormir con la luz apagada. O sea, con prendida. Y yo le dije, es que yo tampoco puedo con la luz apagada. Entonces, al final, a mí fue un cuento, yo me puse a llorar porque le expliqué, a nadie le decía, a nadie nunca le dije esto, era muy dentro mío, muy solitario. Entonces después cuando yo le expliqué a mi marido, el Eduardo me dijo, amor, tienes que salir a buscar respuesta, no puedes estar siempre así. El tema es que ahí traté de buscar mediums, que algunos no me gustaron, otros que no me llegaban, como que no sé, uno siempre tiene que buscar algo que sea más o menos como acorde a ti. Y en ese momento llegó una formación, que no, en realidad, claro, si tú me preguntas ahora, no sé si son tan buenas las formaciones, no sé si son tan Ujú. buenas, pero creo que es el único lugar en donde uno quizás pueda entender por qué me pasa esto. Si O hay hablar más con otra gente, gente que le pasa lo mismo. Mm. exactamente, Porque a ti me imagino que te claro, pasaba que uno lo siente como algo muy natural en uno, más allá que le guste o no le guste, es algo como muy natural, pero cuando le preguntas a alguien, la persona como que te mira como raro, como no, eso no pasa, y es como uno. exacto. Y ahí queda el choque, el juego, ¿no? Es como, pero si esto yo lo siento tan natural, pero qué raro que no le pasa a la demás gente, digamos. Sí. Exactamente, y esa fue mi búsqueda, porque al ¿Y esto fue final, hace cuánto tiempo, más o menos? mira, yo esto lo empecé a entender porque quizás me dieron algunos tips de lo que podría ser, pero yo lo empecé a vivir y a entender de cómo esto funcionaba conmigo, fue cuando yo eh, ingresé a esta formación Mm. y me explicaron, había demás gente que era igual que yo, como otros que no tenían nada, que solamente iban porque les gustaba lo paranormal y las cosas así. Yo venía por respuesta, eso era mi inquietud, la respuesta de por qué me pasaba esto. Y cuando yo lo logré entender fue un introductorio, en ese introductorio hicieron una primera sesión real con gente que yo nunca había conocido y ahí fue el ¡pum! En mi cabeza. Y yo dije, no puede ser que esto me esté... O sea, Mm. ahí yo entendí que ya no tenía que obviarlo o ocultarlo o decir, ya esto me está pasando, es real. Esto es real. Y ahí empecé a entender la comunicación en sí, cómo me llegaban las cosas a mi cabeza, cómo, no sé. O sea, en ese momento yo Mm. decía, ¿cómo puede ser que esto me esté pasando a mí?
Justo te Esa iba a fue mi... preguntar eso, si te acordabas de la primera experiencia que tú tuviste ya entendiendo que eso era mediunidad. Bueno, me lo acabas de decir. Y yo te iba a preguntar eso, ¿cómo tú llevas tu experiencia mediúnica? ¿Cómo tú percibes? ¿Cómo es tu forma? ¿Cómo es la forma en que percibo? Mira, al principio, cuando yo recién comencé, era como este wifi todo el día encendido, como la antena parada en todos lados. Ujú. Y cuando yo sentía a alguien que llegaba, obviamente de este otro lugar, de este otro plano, era como esta sensación de tener mariposas en la guata o como una sensación en el pecho, era algo raro que sentía cuando yo sentía que había alguien. Eso me pasó al principio, pero como yo sé que esto va evolucionando y nosotros vamos cambiando, va cambiando la mediunidad. Entonces, al principio me pasaba esto, muy frecuente, esta sensación de estar inquieta, de sentir el corazón, como cuando tú ves a alguien que te gusta mucho y te genera esa cosa, eso me pasaba. Y yo ya Claro. sabía que había alguien que estaba como en el otro lugar tratando de comunicarse. Tú te das cuenta que normalmente la gente cuando comienza, o sea, abstrayéndonos de la infancia y la adolescencia, cuando ya de adulto, por ejemplo, ya entiende y comienza en esto, suele ocurrir eso que hay como un bombardeo hasta que uno aprende a manejarlo, o puede ser que también, Exacto. como es una experiencia, entre comillas, como asumiendo algo nuevo, quizás también uno inconscientemente está como más receptivo, puede ser también. Sí, Mm. absolutamente. Sí, sí. Absolutamente sí, pero Oye, súper complejo. ¿M? Dime. tú podrías compartirnos, si es posible, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más significativa que has tenido como medium? La que más te ha Como marcado, medio, quizás. Ujú. mira, eh, yo tengo varias sesiones como que súper emocionales. Yo cuando conecto ahora que yo ya llevo sesiones, ya hago sesiones todos los días, yo lo que hago es tratar de dejar mis emociones a un lado para yo poder entrar solamente como medio. O sea, necesito como dejar todo mi cuento terrenal para yo poder hacer una comunicación mediúnica y poder conectar con el más allá. Eso es lo que siempre hago. Eh, una vez fue una sesión de una persona, una mujer mexicana que venía a conectar con su hija. Eh, yo le hice la sesión, yo, y apareció una niñita muy, muy pequeña, como de 13 años, 13, 14 años. Entonces, pero esta chiquitita, ella venía solamente por una niña, ¿ya? Ya. Por su hija. Pero al ladito se presentó otra pequeña que cuando yo las vi era una muy altita y la otra muy bajita y estaban las dos tomadas de la mano. Entonces me llamó la atención, yo dije, hay dos pequeñas ahí, dos pequeñas, una de 13 más o menos y la otra debe tener como entre 11 años, 10 11 años, Para más entender, o menos. ¿tú las veías delante tuyo o las veías como No, una imagen dentro de aquí, tu cabeza? exacto, Ya, aquí. Siempre se ok. me presentan aquí. Hace mucho rato que no los veo Como en el proyectados espacio afuera. físico proyectado delante tuyo. Ya, Muy pocas veces, muy pocas veces. Pero ahora, ya que hago sesiones, son todas como aquí, como en el tercer ojo, por decirlo así, ok. adentro. ¿Ya? Y ya la describí, ella me dice que es su hija, y yo le dije, pero hay una pequeña al lado, y las dos estaban tomando de la mano. Entonces incluso le veía como estas uñitas pintadas de niños, como las Ujú. uñitas pintadas. Sí. De hecho, una de las niñas se pintaba las uñitas. Y ella me dice, es mi hija. Y le dije, y la otra pequeña, porque están las dos juntas, y una le agarra el pelo a la otra, y como que están las dos, y me dice, es mi sobrina. Entonces Mm. yo le dije, por eso que la veía como de 11 12 años, más pequeñita que ella. Al hacer la comunicación, ellas me hacían sentir que estaba muy bien del otro lado, pero que había una necesidad de ellas, de una de ellas, de como pedirle perdón a la mamá, como esta sensación de decir perdón por lo que hice mamá, perdón por lo que hice, es como que me llega una intuición demasiado profunda, porque estos mensajes se sienten Ujú.
no sé, como adentro, hay que decirlo. Entonces, Sí. cuando yo hablé de eso, claro, la mamá obviamente se emocionó y, eh, y esta chiquitita se suicidó. Mm. Entonces, hubo cosas que hubo en el colegio, que yo también le dije que veía en el colegio de una chica que le pegaba a ella en el baño y la trataba muy mal. Ella me decía que le hacían bullying en el colegio. Pero ella no partió por eso, partió por una violación. Ya Oh, partió qué porque fuerte la experiencia. Ya. abusaron de ella. Entonces, cuando yo estaba en esa comunicación, a la misma pequeñita, a la misma pequeñita, le pasó lo mismo que a ella. También se quitó la vida. ¿Ya? Qué fuerte. Ya, súper Entonces, fuerte. claro, fueron dos pequeñas y primas, son dos primas. Era hija de ella y sobrina también. Y lo que ella me hace notar es que después cuando empecé a hacer la sesión me llegó un nombre, Juan. Entonces ella me dijo, él fue el culpable de que mis hijas se suicidaran. Y yo, o sea, me llegó ese nombre, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo estaba haciendo la comunicación, este hombre era el que había abusado de estas pequeñas. Entonces, fue muy fuerte para mí porque yo tengo hijas. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lidias tú con la emoción, ¿no? ¿Cómo quedas después de una sesión así tan fuerte? Trato de entender que no es mi historia, a pesar de que es mi hija, tengo una hija, pero trato de sacarme de eso, de decir, ok, esto pasó, no es mi historia, trato de darle la tranquilidad a la familia de que ellas están muy bien del otro lado, pero cuando yo estaba haciendo esta comunicación, ella me dijo que el tipo que había hecho eso era Juan, y cuando estoy haciendo la comunicación, siento la presencia de ese hombre como al lado mío. Y ahora sí que no acá, acá. Ya. Entonces, yo estaba como tan complicada con la situación en sí, que lo que hice es decirle a él que no quería hablar con él. O sea, yo no quiero hablar contigo, no voy a hablar contigo. Y eso fue porque, claro, la emoción que me dio, y obviamente uno es, aparte de medium, algunas sesiones a ti te marcan. Entonces, esa sesión fue súper compleja porque todas las personas que vienen del otro lado, por lo que yo siento, siempre vienen a pedir perdón por algo que hicieron. Siempre hay un perdón del otro lado. Siempre hay una retrospección de qué hice con mi vida. Y siempre esta gente viene a decir, ok, perdón por lo que hice, pero en este momento era que no podía yo dejarlo entrar a la sesión. Y ahí fue cuando yo no quise hablar con él y como que lo bloqueé para que yo pudiera solamente hacer la comunicación y lo que las dos pequeñas le querían decir a su mamá y a su tía, que era una de ellas. Así que fue fuertísima esa me quedó dando vuelta en la retina. Por harto rato, claro, me imagino. Sí. Absolutamente. Entonces fue una comunicación que, claro, después cuando yo por lo general siempre que termino una sesión, no es mi historia, yo por lo general voy al baño, me lavo las manos, trato de dejarme un buen rato las manos en el agua como para poder soltar la energía y yo poder salir a atender a mi hija, y ahí como que cambia todo mi cuento, o sea, siempre no es mi historia. Entonces trato de no quedarme con la sensación. Sí, eso es un tema, es un súper tema para la gente que se dedica a la mediunidad. En el fondo, uno está expuesto a muchas historias, muchos relatos fuertes y uno tiene que tener como esa capacidad de disociarse un poquito de la experiencia. Absolutamente, sí. Aida, ¿qué pasa contigo cuando tú no logras conectar? ¿Cómo lidias con eso? Porque, bueno, la gente tiene que saber acá que los mediums no conectamos siempre. A veces no podemos tomar a alguien que, aunque quisiéramos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lidias? Yo a mis consultantes siempre les digo eso. Yo no puedo asegurarte una conexión, porque todo depende de muchas cosas. Mi experiencia, por ejemplo, lo que yo he hecho y lo que he trabajado, yo soy súper así como, no, pues cómo no me va a salir una sesión, tiene que haber algo que no resultó. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como Aida Medium? ¿Ya? Lo que yo hago es regendar la sesión y la regendo para un mes más. ¿Ya? Las vuelvo a hacer y funcionan perfecto.
Por eso que de repente cuando me dicen, no, es que el medium tiene como la responsabilidad de no haber conectado, no siento que sea tanto así. Muchas veces lo que yo he tenido es que las personas llegan con una idea distinta de lo que es. La energía de las personas como que hace que quizás no pueda hacer una sesión fluida como las que yo suelo hacer. Entonces cuando yo las reagendo, la gente viene mucho más abierta y las sesiones funcionan perfecto. Ah, ¿tú crees que en el fondo tiene influencia el consultante en la experiencia? Que depende de cómo esté el consultante, la acción funciona o no funciona. ¿Y nunca te has Sí, puesto a pensar que de repente del otro lado puede que no quieran venir o puede que también, no puedan venir y ya está? Y eso también me ha tampoco no pasado. depende de uno. Y también uno no es una máquina y de repente uno no está tan perceptivo como en otros momentos. No sé, te pasó algo, Absolutamente estás sí. estresado, no toma. Eso, o sea, yo creo que eso la gente lo tiene que tener claro, ¿no? Uno no siempre va a tomar, va a conectar y uno no es infalible, no es una máquina de conexión. No, no, por supuesto que no. No, o como tú dices, esto tiene que ver mucho con energía, o sea, esto tiene que ver con energía. Somos energía nosotros, son energía ellos. Entonces, tiene que ver una sincronicidad para hacer una sesión mediúnica. Tiene todo que estar muy bien sincronizado para poder hacer una comunicación. Pero lo que yo he sentido siempre en estas comunicaciones, como te digo, es que jamás he sentido, por ejemplo, a alguien que quizás no quiere llegar o no quiere hablar. Me pasó una sola vez, Ya. ¿ya? Ujú, Que uno trata de y el caballero está como así, ujú. ¿ah? Y ahí ya como que es complejo. Pero en otras, y casi en la mayoría de las situaciones que no hay una sesión fluida, lo que yo hago es reagendar y la hago de nuevo y funciona perfecto. Por eso te digo que tiene que haber algo en la energía en donde cuando la segunda vez resulte todo muy bien y las pruebas o las cosas que tengan que decir caen pero demasiado fluidas. O puede ser que sea temas de tiempo, que no era el momento nada más. Anda a saber Puede tú. ser, Yo tiendo exacto. a pensar que no está determinado por el consultante ese tipo de experiencia. O sea, así lo siento yo. Ahora, lo que sí también entiendo que eh, puede haber un consultante que quiere conectar con alguien y esa persona nada que ver, digamos, no tiene vínculo o no es relevante. ¿Te fijas? O sea, si eso nos ocurre en el día a día a nosotros, por ejemplo, uno en el día a día podría tener un contacto con alguien que conoce y viene un Claro, tercero y te dice, oye, ¿nos podrías armar una reunión? Bueno, el otro quizás no tiene interés en ir a la reunión. Lo mismo del más allá. Así lo siento yo. Cuando no hay un vínculo profundo, cuando el vínculo solo de un lado al otro, ¿te fijas? Eso es lo que yo claro. tiendo a entender, así lo siento. ¿Tú, Aida, crees que todas las personas pueden ser medium? ¿O si estudian para ser medium van a terminar siendo medium o no? No, no, yo, a ver, yo sé que la mediunidad hay algunos que lo llevan desde pequeño, como yo, que siempre estuvo presente en mi vida y no sabía que era mediunidad, solo sentía a las personas que fallecieron. Ujú. Pero yo siento que dentro de estas formaciones hay gente que no tiene nada de medium, nada. O sea, sus sesiones son muy, creo que más psíquicas que con un tercero o con un fallecido. Entonces, como te digo, el tema es que las personas que sí tienen, como yo, esta percepción extrasensorial, ¿dónde vas tú para poder entender qué es lo que te está Ujú. pasando? Y Claro. eso es como lo que, claro, lo que uno dice y qué Ujú. uno hace, ir a las formaciones para poder tratar de ayudar. Dentro de esa formación, Si es que no compañeros, conoces a alguien que es medium y que te puede orientar. exacto, Porque, por ejemplo, la chavita, exactamente, que es una amiga de nosotros, ella no tomó formación, pero a través de mi hermana llegó a mí y ahí yo como que la fui orientando y la invité a sesiones mías y ahí ella empezó a entender. exactamente. Mm. Exactamente. Eh, por lo mismo, porque es complejo, o sea, pero no tenía yo a nadie cercano que tuviera la misma experiencia que yo. Entonces, claramente uno tiene que buscar para poder entender su cabeza. Ahora, yo tomo lo mejor de eso
tomo lo mejor de cada medium con experiencia, por ejemplo, como tú que llevas mucho tiempo en mediumnidad, tomo lo mejor, ¿cierto? Pero de eso es mi propia experiencia. Es Claro como que yo sí. siento, cómo yo trabajo, cómo es la experiencia, cómo es lo que siento del otro lado, qué es el mensaje implícito que les quiero entregar a las personas. Yo creo que ellos vienen para poder ayudarnos a nosotros a avanzar, a no Ujú. quedarnos pegados en un duelo, a avanzar. Sí. Entonces, Tengo la misma ellos siempre, impresión. ellos llegan para eso, no llegan para nada más. La gente siempre quiere saber cosas. Entonces yo siempre les digo, no es lo que ustedes quieran saber, es lo que ellos quieran entregar, lo que ellos quieran entregar. Entonces, en esta comunicación son ellos los que van a decir, y son ellos son los que tienen una conciencia mucho más amplia al nuestro. Entonces, claramente, ellos son los que nos tienen que decir. Ahora, mucha gente viene para que le den consejo, Mm. ¿Y ¿me tú qué entiendes o opinas de no? eso? ¿Qué piensas de eso? ¿Dan consejo o no dan consejo? Yo creo que ellos dan un mensaje, consejo de Ujú. seguir tu vida, si vendí el auto o vendís la Mm. casa o si me caso con la pareja que tengo, eso ya pasa a ser experiencia tuya. Así es. Ese tiene que ver mucho con un tema de nosotros, terrenal, eso es de acá, no de allá. Entonces, si te va mal en el matrimonio, tienes que solucionarlo, ¿me entiendes o no? O sea, Ujú. yo creo que a cada fallecido tampoco nadie del otro lado vino a decirle cómo vivir su vida. Todos tenemos un libre albedrío y decidimos qué hacer. Entonces, esas preguntas son las que por lo general las personas me hacen cuando hacen una comunicación mediúnica. Ya También no se fijan en el mensaje importante que quizás las personas llegan para poder decir. es cierto. Y fíjate que también yo entiendo que del otro lado son súper, súper respetuosos del libre albedrío. No intervienen en Absolutamente. eso porque entienden que es parte del proceso y no es la idea, ¿no? Como que hagan trampa en lo que tienen que aprender. Así lo entiendo yo. También lo digo, es absolutamente. Yo lo que siento es que de allá tienen les permiten hasta cierto punto ayudar, quizás una ayudita a lo mejor, Mm. pero como que te solucionen la vida o como por ejemplo que de repente una persona tiene un accidente automovilístico y en ese momento esa persona tiene que partir, ellos no se pueden involucrar. Eso es lo que siento yo Así es, así es. Y del otro lado. fíjate que también ocurre que del otro lado no vienen cuando, por ejemplo, la persona quiere algo en la experiencia mediúnica, pero lo que quieren obtener del otro lado es algo que no se condice con lo que tienen que aprender acá, o con la etapa, o con el proceso en que están viviendo. Entonces como que no funciona porque no van a entrar por ahí, porque no es beneficioso para el consultante, para el pariente, para la persona que quiere tomar una experiencia mediúnica con ellos. Absolutamente. Yo he tenido sesiones con personas que quieren saber dónde dejó la plata. Ah, sí, Entonces, me ha pasado también. Nunca entonces funcionan. o sea, las sesiones de mediunidad no son para averiguar cosas, son para poder sentir a tu ser querido y poder entender que él está bien y que a nosotros nos vienen a ver cuando ellos quieran, que no nos echan de menos, que el apego allá no existe, Así es. nada, el Nada. apego lo tenemos nosotros, o sea, Mm. todo lo que tiene que ver con estos fallecidos es como para poder decir, oye, tranquilo, yo estoy bien, tú sigue tu vida, sigue como tengas que seguirla. Yo ya no tuve esa opción, estoy aquí y estoy entendiendo absolutamente todo y tú tienes que seguir adelante para poder seguir en esta experiencia de vida con aprendizajes, con errores, como es la vida, ¿cierto? Sí. Pero ellos solucionarte algo o que ellas digan, o las personas que mis consultantes siempre me dicen si están siempre con uno. Tampoco, Sí, claro. tampoco están siempre con uno. No tendrían Sería vida propia. Mm. absolutamente. Entonces, ellos, como tú dices, respetuosos absolutamente del libre albedrío de las personas, ellos no interfieren acá, no interfieren. Entonces, yo creo que hay una desinformación
de lo que es la mediunidad, a pesar de que hay mucha gente que habla con respecto, el doctor Manuel Sanz Segarra, que a mí me encanta, hay mucha gente que habla con respecto a todo lo que es este otro lugar, cómo funciona, qué es lo que es, pero la gente tiene una completamente desinformación del medium también, como que somos un poco sobrevalorados en el sentido de que ellos piensan que nosotros sabemos todo, y no es así. Exactamente, eso es lo que comparto plenamente eso. ¿Te ha pasado alguna vez de repente en sesiones que llega gente y tiene como 3 preguntas en su cabeza que las tiene como pruebas para ti, para que aparezcan las respuestas o cosas así, como para probar el medium con algo? ¿Me entiendes? Como a mí me ha pasado, fíjate, y me ha pasado 2 cosas. Me ha pasado que en sesiones han resultado increíbles porque le he dicho cosas insólitas, que son sus preguntas secretas. Sí. Pero también me ha pasado que no se las he dicho y han sido unas sesiones increíbles, y por eso como que no lo valoran. Es como súper raro. La gente como que te pone a prueba, ¿no? A veces. O como si no llega el nombre, entonces no es. ¿Me entiendes o no? Entonces, Claro, también. una desinformación de lo que son los mediums dentro de la sociedad. Y hemos sido, a ver, como tan malogrados, por decirlo así, o han sido hay personas que no son medium y que son estas personas que lucran con el dolor de la gente y que están en todas las redes sociales hablando de cosas que a mí jamás yo he sentido del otro lado. Entonces, claro, esa gente va con esas malas experiencias y piensan que todos somos iguales. Entonces nos meten como en el mismo saco. Y ahí está la no creencia y todo el cuento. Justo te iba a preguntar eso con respecto a cómo ves la evolución o la percepción a nivel social de este tema, puntualmente de la mediunidad, dado que en redes sociales se ha masificado mucho y hay mucha información en redes sociales. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, yo en mi caso, yo sí en mis redes sociales publico sesiones de mis consultantes, claramente los que me dan permiso, los que no, absolutamente jamás los voy a colocar en mis redes sociales. Pero yo, ¿por qué hago esto? Y yo sé que algunos medios están como en desacuerdo con esto. Como por yo. Lo mismo. Claro, como pero tú. Libre albedrío. Sí, por supuesto que sí, yo lo entiendo. O sea, por eso te digo, estoy de acuerdo mucho con algunos medios, como con otros no, y así es como que uno se va formando su propia vivencia de lo que es la mediunidad, y es así. En mi caso, yo sí lo hago, pero lo hago no por un tema de ego mío, o que me tenga muchos likes, o que no es eso. No es eso. Yo lo que quiero es que la gente entienda qué es lo que es una sesión mediúnica. ¿Ya? ¿Qué es lo que es cuando los fallecidos te muestran en tu cabeza, por decirlo así, las imágenes que llegan para que nosotros podamos interpretar y sentir eso que él nos está diciendo y nosotros transmitirlo a las personas de la mejor forma? Entonces, eso es lo que somos unos simples comunicadores, no tenemos un superpoder, no sabemos todo, o sea, solamente es una habilidad que podemos, obviamente, que esta nos permite entender qué es lo que nos llega de ella, para poder transmitírselo al consultante de la mejor forma y que ellos puedan validar la información con sus recuerdos, ¿cierto? Porque yo tengo parte de la historia, no tengo el contexto completo, es imposible. Yo no los conozco, siempre les digo lo mismo, yo no los conozco a ustedes, ni tampoco conozco a sus fallecidos. Entonces, en ese aspecto, cuando yo ingreso coloco extractos de mis sesiones, es justamente para eso, para que la gente entienda qué es lo que es la mediunidad, y no se lleven por otras personas que he visto unas sesiones terribles en las redes sociales, terrible, de personas que le dicen a una mamá que perdió a su hijo porque el hijo tomó la decisión de partir, le han dicho cosas atroces. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que las personas, que estas personas le digan cosas que no es, que no son del otro lado, que no se sienten de esa forma? Claro. Y aparte, entonces, tan poco empatía, ¿no? Como con la situación.
Por supuesto que sí. Entonces, por eso que yo digo que hay que mostrarse en las redes sociales, hay que tratar de que la gente entienda que eso es una sesión mediúmnica, que eso es una comunicación y no otra cosa distinta a eso. ¿Ya? Sí. O que, por ejemplo, alguien imite la voz de un niño cuando está conectando con un niño. Ah, ya, no sé. O sea, lo que pasa es que yo nunca veo sesiones, no me gusta verlas porque me da como pudor, ¿cachai? Es como, no sé, es algo como que me incomoda, por eso no veo sesiones en redes sociales en general, así que no tengo esa experiencia. En algún momento, claro, he visto programas de televisión hace tiempo, pero en redes sociales no, porque nunca me gustan. O sea, las veces que he visto no me gustan, entonces ¿como para qué? Lo otro que te iba a preguntar, ¿qué piensas, por ejemplo, de la televisión, y cómo han mostrado la mediunidad y los medios? ¿Qué piensas de eso? Que también es un medio influyente, quizás cada día menos, Claro, por pero... supuesto. No, es que con la tecnología que va avanzando cada día más, Ujú, a mí no me complica eso, no me complica en realidad. Lo que sí siento que hay personas que dicen ser medium y como que, no sé, no ujú, tengo la sensación de que puedan serlo. ujú. No voy a nombrar, no voy a nombrar obviamente, No es necesario. dentro de la televisión exactamente, pero creo que no es malo que un medium reconocido, que un medium que es medium, que las tiene, que sabe, que hace sesiones con gente, las pueda mostrar en un canal de televisión, no hay ningún problema, en programas de televisión, en cosas que eh, de ahí partí yo, po. De ahí empecé a mirar Ujú, estos medium reconocidos que salían en la tele y que yo decía, ok, que es uno el que yo tuve acercamiento con ujú. él, y los demás como Tyler Henry, como esos medium que John Edwards, o sea, hay muchos medium que si tú te das cuenta, si tú unes a todo o ves a cada medium, eh, estamos hablando lo mismo, es lo mismo, es la misma situación. Conectamos distinto, nos llegan cosas distintas porque cada medium tiene su propia habilidad, pero al final es lo mismo. Al final te das cuenta que es como la misma percepción y la misma comunicación que tenemos con el otro lugar. Pero en lo que es las redes sociales y en lo que es la televisión, a mí no me genera nada complejo. O sea, Ujú. no me genera nada. Oye, ¿y qué piensas, por ejemplo, de otros tipos de medium? Nada que ver con cómo podría ser tú o yo, qué sé yo. Estoy pensando como medium de Umbanda o medium de quizás de santería, no sé. Es otro perfil de medium, es muy distinto. ¿Qué Absolutamente. impresión te da? ¿Qué piensas de eso? Sí, tampoco me, mira, en la formación que tuve es como que, no sé, como que tenían una mala impresión de lo que es lo espírita, ¿cierto? Ya. El Ujú, espiritismo en sí o otro. Pero yo creo que la mediunidad es como tan amplia que no tengo ningún problema en que quizás a otros medium conecten de distinta forma o sientan de distinta forma o hagan, por ejemplo, esta incorporación, porque he visto también mediunidad incorporativa y que puede pasar, ¿me para que entendí? la gente que no sepa, incorporación es cuando una entidad toma tu control de tu cuerpo, básicamente, y se expresa a través de ti. Y tú pierdes la Exactamente. noción de la experiencia, y quedas como enajenado. Exactamente eso. Y yo lo he visto en algunas documentales que han mostrado de estos monjes o de estos medium brasileños que tiene que ver mucho con eso, Ujú. como incorporarse, salirse de su y como que envolverse en esto. Y puede ser, yo no he estado, tú has estado más en esa experiencia con ellos, pero como te digo, no tengo ningún tipo de perjuicios o cosas. eh, Todos somos distintos. Ujú, claro Hay que sí. distintos tipos de medium, entonces, como te digo, no tengo ningún tipo de reparo con eso. Yo absolutamente abierta. Y aparte que cada persona en el fondo va a resonar con un tipo, con otro tipo, con una persona, va a empatizar más Exactamente. o no. Quizá hay gente que empatiza más y resuena más con la mediunidad, qué sé yo, más espírita, por ejemplo. O sea, Claro, por seguro que supuesto. sí, porque los espíritas son millones y millones en Brasil, por ejemplo. Sí,
Por eso a mí cuando absolutamente. a veces acá en Chile yo escucho que hablan mal del espiritismo desde la ignorancia, yo digo así como no tienen ni Claro, idea, no tienen idea de nada, o sea, nunca han claro. estado en el espacio, no entienden cómo funciona ni lo profundo que puede llegar a ser su trabajo. Sí, Aparte que te absolutamente. digo, yo sin ser espírita, yo difiero un poco del espiritismo en muchas cosas, Sí, pero igual. no por eso voy a denostarlo, porque al contrario, o sea, como le guardo mucho Sí, respeto. y al final, claro, por supuesto, es una mediunidad muy antigua. El espiritismo viene Es de una hace doctrina muchos años atrás. filosófica y, Claro, por supuesto. Entonces, y aparte la muy estudiada y no es que los espíritas hagan las cosas como hace 100 años, ¿no? ¿Ah? Eso es como, también son claro, prejuicios que se arman en función de la ignorancia, básicamente. claro, exactamente. Hay Pero harto yo, como estudio. te digo, tuve experiencia con respecto a estos médicos Ujú. brasileños que a través de un medium, yo tuve una experiencia así porque fue mi propio papá el que Ah, tuvo mira. esa experiencia. Sí, absolutamente. Y desde ahí yo dije, no, esto, o sea, todo puede ser, aunque lo viví con mucho miedo porque fue cuando yo todavía estaba con esta sensación de percibir. Y de hecho los percibí en mi casa cuando llegaron a operar a mi papá del corazón. ¿Ya? Fue una historia así increíble, o sea, yo todavía me acuerdo, de haber tenido unos 19 años cuando pasó esto, y yo sentía a los médicos que llegaron en la noche, y se Mira. sentía el agua de las botellas, no sé si tú te has visto que ellos te piden agua en las Sí, botellas. sí. Mm. Escuché todo, el cuchicheo de ellos. Fue terrible, yo estaba así, tapada. O sea, la única que estaba despierta en mi casa era yo. Todos los demás estaban como adormecidos. Mira. Se durmieron. Quizás había una razón para que tú estuvieras despierta. Claro. Oye, y desde tu experiencia como medium, ¿tienes alguna idea cómo es la vida después de la muerte? ¿Cómo es el más allá? ¿Tienes alguna idea, aunque sea intuitiva? Intuitiva, sí, sí. Ujú. Mira, yo todas las conexiones que he hecho de estas personas que parten, yo siento que, no sé, lo que nosotros tenemos es un avatar que nos permite estar en este Ujú. plano físico. De hecho, la película Avatar me hace mucho sentido. Ya. Ya, porque es como es lo mismo. Eh, Entonces, cuando Ujú. este avatar Sí, es verdad. muere, Ujú. ¿cierto? Porque se enferma, por X cosas que pasan en la vida, esta conciencia o esta alma es como que se va a este otro lugar. Y yo siempre le digo a mi consultante, este lugar está como al ladito de nosotros, es una puertecita que nos separa y que ellos vienen cuando quieren, pero nosotros no podemos ir allá porque todavía tenemos el avatar. Entonces, cuando yo les explico esto a mis consultantes, yo siempre les digo que ellos siempre quieren traer paz para nosotros, siempre Ujú. quieren entregar liviandad, ¿ya? No quiero que te quedes con cómo me fui, no quiero que te quedes con la última foto, no quiero que me recuerdes de esa forma, que mi muerte no determine mi vida completa contigo. Ya, yo vengo a decirte que yo estoy bien y que tú tienes que seguir en este plano físico y en esta experiencia física porque te toca a ti. Yo voy a acompañar cuando pueda acompañar y cuando obviamente pueda venir a verte. Pero no voy a interrumpir tu libre albedrío. Yo siento que ellos de allá son súper sabios, muy, muy sabios. Mm. Y siempre llegan con el mensaje, pero así, ¡tum! Explícito para la familia, para que la familia pueda liberar ese Pero dolor. tú ves que al otro lado viven como en un espacio físico o no lo percibes físico. ¿Cómo lo sientes? Mira, ¿Cómo lo una entiendes? vez me acuerdo que tuve una sesión y vi a esta persona que era una mujer que se acercó, pero es como, a ver, mira, te lo voy a decir porque es como en una película, es como lo mismo. No sé si tú viste Ghost, Sí, la la vi hace sombra, muchos años. Sí, sí, ya. sí. En una parte cuando vienen a buscar a esta persona Ujú. que se tiene que ir, tú ves como en un lugar con que se acerca mucha gente. Es como que así siento yo del otro lado. Hay muchas personas, muchas personas. Es como que dentro de estas personas también están tus familiares. Tus familiares. Muchas veces me han mostrado su cielo, por ejemplo, no sé.
Yo veía una persona en el campo con flores, con verde, con hierba larga, con todo esto, y las consultantes me decían que a ella le gustaba demasiado el campo y era una parte en particular donde a ella le encantaba estar. Y yo la veía de esa forma del otro lado, de pelo largo, descalza y con un vestido blanco, porque esta persona se había quitado la vida, o sea, había tenido, ella decidió partir y la veía de esa forma. Entonces yo lo que siento que es como si te gusta el mar y te gusta la playa y te gusta el lugar, los vas a ver en ese lugar. Como que ellos tienen su propio cielo, por decirlo así. O Es, sea por que es lo que yo siento. como que en el fondo viven en el lugar ideal para ellos, digamos, como lo sienten así. Oye, Cómo se crea ese espacio, exacto. ¿y tú crees en la reencarnación, por ejemplo? ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes una Uy, opinión de eso o no? sí, mira, hay un tema, o sea, no sé mucho de más las cosas que veo, los documentales que ves de Ujú. reencarnación, pero creo que todo es posible, yo creo que sí, pero siento que uno decide, también uno tiene este libre albedrío del otro lado, también hay un libre albedrío donde te dicen, ¿quieres volver o te quieres quedar en este plano siguiendo aprendiendo y haciendo un nivel de conciencia distinto? Y puede ser que otra gente diga, no, quiero seguir porque me faltó esto. Puede ser. Entonces, como te digo, no sé no sé mayor del tema más los documentales que se ha visto, pero la verdad es que con esto, con todo lo maravilloso que es este otro lugar, no lo descarto para nada. O sea, lo más probable es que tenga algo que ver con vidas pasadas y con cosas que quizás en esos documentales hay niños que vienen con gente que partió y que hay Así reencarnaciones, es. se está documentado así. Y que Entonces hay puede ser, registro de que después se pueden corroborar, digamos, de los lugares que él absolutamente, vivió y incluso con detalles muy específicos ahí. Hay harto de eso. absolutamente, sí, absolutamente sí. ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de la gente que no es medium, que no, o sea, como la gente común, eh, considera que los medium creen en la reencarnación, lo dan por hecho? Eh, Siempre te dicen así como, hoy la reencarnación no sé qué, como suponiendo que tú Exacto, compartes esa visión. Y no todos los medium creen en la reencarnación. no Eso es como todos, para que sepan. Hay, exactamente. ¿tú crees, por ejemplo, que la mediunidad o alguien que es medium es solo medium o tiene otras capacidades en potencia como por desarrollar o por potenciar? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la mediunidad y todo lo que he aprendido en tu tema de el curso que estoy haciendo contigo, tiene que ver mucho con el lado psíquico, ¿ya? Y a mí me pasó una experiencia hace poco que yo no la había hecho y tiene que ver mucho con este tema psíquico, ¿no? Y ahí comprendí y dije, es así. Podemos activar el lado psíquico cuando lo necesitamos y podemos activar la mediunidad cuando tenemos sesiones mediúnicas. Entonces, hay muchas veces que me llegan fotografías de gente que me pide ayuda. Yo por lo general las suelo eh, dárselas a otro mío. ¿Ya? Siempre para mí el Alejandro del Río es el mejor. Entonces yo se las derivo a él porque él es el que lleva mucho más tiempo con la experiencia, ¿cierto? Pero Claro. cuando me mandaron una foto, una persona que necesitaba ayuda muy urgente, yo la vi y dije voy a mandarle en un rato el Instagram del Alejandro, pero después, mira, hay algo que sucede muy intuitivamente, uno es como intuición. Ujú. Entonces abrí el WhatsApp, lo vi, dije ya, la voy a ayudar, por lo que me salga, lo que llegue. Ujú. Miré la foto y sentí que esta persona estaba viva, ¿ya? Y sentí que estaba viva y que tenía un desorden mental, esquizofrenia. Ya, Y un estaba desorden muy psiquiátrico. errática, exacto, muy errada, estaba dando vueltas, perdida totalmente, no sé dónde estoy. Y después me llegó con que se había perdido en un lugar donde había el metro, micros, tren, no sé, era como la gente tomar su metro o su locomoción para poder irse a su casa. Entonces,
Yo le dije a la chica, le mandé un audio, yo jamás voy a cobrar una sesión así, o sea, yo ayudo, esa fue mi ayuda. Ujú. Y lo hice por WhatsApp, le mandé audio, la chica corroboró absolutamente la información y justamente ella desapareció en ese lugar. Y yo le dije que iba a aparecer y lo sentí muy intuitivamente. Entonces de repente me pongo a pensar y dije, ¿será que esto me salió o la foto me entregó o alguien quizás del otro lado me dijo que iba a aparecer y que iba a aparecer dentro de Navidad y si no, días después o un poquito antes, pero apareció justo para Navidad? Entonces, esa experiencia a mí me quedó así como marcada y ahí yo entendí, dije, ok, sí se puede. Sí sale este lado psíquico cuando uno quiere ayudar y yo creo que tiene que ver mucho también con una ayuda que uno tiene extra del otro lado. Siento esa Sí, sensación. sí, yo también lo veo así. Y tú sientes que, por ejemplo, la información te llegaba de la misma persona o de un tercero del otro lado, o era netamente intuitivo, ¿cómo era eso? De un tercero no sentí a ningún fallecido, por ejemplo, que yo podría Ya. decir que él me está diciendo algo. Ujú. Pero cuando vi la foto, lo primero que sentí es vida, Ya. vida. Ujú. Y me acuerdo que tú hiciste una entrevista que la medium decía, la psíquica decía que Ujú. sentir vida, sentir muerte era como que exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, pero es vida, Mira. ¿ya? Mm. Entonces como esa sensación me dio, no, ella está viva y ella está, y ahí me empezaron a llegar esas imágenes de dónde estaba. Como te digo, yo estoy muy en pañales, o sea, en pañales, Ujú. no tengo experiencia con esto, pero en el son de ayudar y de que vi a la chica tan Ujú. desesperada, traté de mirar la foto y me empezó a llegar la información y ahí le dije que esto fue corroborado porque la chica me dice, Aida, muchas gracias, mi tía apareció y justamente era Navidad. ¿Tú ves? Entonces, Yo tengo la exacto, no lo impresión. siento como un tercero, sino que como que la foto me entregó mucha información y los ojos de la persona. En eso me enfoqué cuando yo empecé a recibir toda la información que recibí. Hay quienes dicen que hay que entrar por los ojos, la mirada. Oye, Exacto. yo tengo la impresión que, por ejemplo, los medium pueden desarrollar el psiquismo y pueden terminar potenciando el psiquismo, pero tengo la impresión que no todos los psíquicos pueden terminar siendo mediums, ¿entiendes? Es como ahí hay una brecha. Sí, ¿Tú qué sí, piensas? tengo la misma pensamiento tuyo. Como te digo, hay gente que hace sesiones y que yo las veo en las redes sociales y son muy de datos concretos, muy, ¿me entiendes? Muy, como te dijera, datos duros, como tú dices, como Ujú. algo que no tiene una historia, que no No tiene hay un algo, relato, no hay un no hay, relato, no no hay hay, profundidad. Ujú. no, claro, no, ¿qué pasó con eso? A pesar que a los medios también nos llegan Ujú. a veces me llegan, por ejemplo, pruebas que son súper así y yo trato de Ujú. preguntarle a la persona que estoy conectando, un hombre o una mujer fallecida, ¿qué se trata esto? Y no hay respuesta, yo digo, ok, tengo que decirlo porque es así y a ellos les va a hacer sentido. Y cuando yo les nombro este objeto, ellos se ponen a reír porque era un objeto que era muy, muy identificable del fallecido. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que es mediunidad, pero en algunas ocasiones yo veo en las redes sociales sesiones que son muy, no tienen profundidad. Entonces, por eso que de repente yo te digo que sí, Muy mecánicas no todos quizás. los medium, exacto, no todos los psíquicos son medium. La mediunidad tiene que ver con una sensación de presencia, sentir que, esta persona de este otro lugar está acercándose y te está mandando información. Y que hay un relato y un mensaje detrás y ese mensaje normalmente es para sanar, para ayudar, para Absolutamente. El más allá mensaje de siempre tiene que estar ahí, más allá de las pruebas. Yo soy de una de Ujú. esas que 20, 50, 100 pruebas, sí, ya sé que está ahí, pero ¿qué más? ¿Cierto? Claro. Ujú. ¿Qué más? No, yo siempre pienso que con dos, tres cosas muy concretas y específicas tú puedes entrar y después ya no vas a andar buscando Absolutamente. eso, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Oye,
¿Y tú qué piensas, por ejemplo? No sé si tienes ese tipo de experiencias. Viste que hay mediums que conectan con guías o con maestros y tienen esta Exacto, forma sí. de llevar la mediunidad. ¿Tú cómo lo vives eso? ¿Tú tienes guías? ¿No tienes guías? ¿Qué piensas al respecto? Eh, o sea, yo probablemente sí, pueda que hay una ayuda de otro lado. He visto varios medios que sí la tienen. Alejandro del Río sí tiene una ayuda del otro lado. Y así varios medios más. Ah, Pero ahora yo tiene, porque antes decía que no. sí, Ya. sí Ah, bueno, tiene, está bien. sí Descubrió. tiene una ayuda. Puede Ya. ser, po, puede ser que lleguen en el momento que tú, y eso es lo que yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo será que tener una ayuda del otro lado? ¿Quién puede ser? No lo tengo, o sea, no he tenido alguien que me diga algo con esta persona de este fallecido. Ya. Entonces, no me pasa, es como que yo siento que conecto directo con el fallecido. A mí por lo menos no. No sé más adelante porque como te digo, Mm, esto va cambiando. A veces veo y puedo describir a la persona, a veces no. claro. Oye, pero más allá de eso de la experiencia mediúnica en sí, hay mediums que en el fondo tienen como un vínculo o tienen un contacto con sus guías más allá de que estén en una experiencia mediúnica como tal. A ti por lo visto Claro. no te pasa eso. No. Oye, ¿y te pasa de repente que en contextos que van más allá de la sesión agendada de la experiencia, como que ¿Mm? tienes como una conexión mediúnica en otro contexto, por ejemplo, social o lo que sea? ¿Te ha pasado? ¿Te pasa de repente o no? Sí, sí me pasa. ¿Y cómo No lo siempre, llevas? porque ahora en este tiempo he aprendido a cerrar. ¿Ya? Yo obviamente marco mi espacio. Yo Ujú. digo, ok, voy a ir al supermercado y voy a ir al supermercado a comprar, no voy a estar viendo fallecidos o sintiendo. Pero Ujú. sí me ha pasado en ocasiones cuando el fallecido es muy potente energéticamente, o sea, Así es. se te mete, Mm. ¿cierto? Es como que Sí, sí, tú uno logras siente. Mm. sentirlo y uno dice, oh, y yo me empiezo a sentir incómoda. Ujú. Es como esa sensación de sentirte incómoda y fijarte en una persona porque me hace una fijación y yo digo, ese mensaje es para ella, pero yo no lo voy a hacer porque yo siempre les digo, si ustedes quieren que yo lleve este mensaje, búsquenme, ustedes hagan que esta niña llegue a mí, porque ella estaba trabajando. ¿Y qué pasa si yo le digo un par de cosas y le arruino todo el trabajo? Mm. O no sé, trato de no hacerlo. Sí he tenido Mm. experiencias, por ejemplo, con una abuelita, una tía abuela de mi marido, que yo no la conocía, y que en un teléfono me dice, qué pena, y dice solo eso, y yo siento a la abuelita al lado. Y le empecé a entregar información, y era la abuela, y que la estaban llevando al cementerio. Y Mira ella se tú. estaba comunicando. Sí, a Exacto. veces. Yo no soy muy de sesiones así como espontáneas de repente, pero he tenido experiencias y normalmente tiene que ser muy fuerte. Es como muy Muy fuerte fuerte. y tiene que haber algo muy concreto y a veces se arman las historias muy mágicamente. Sí, por Esas cosas supuesto. como muy increíbles, ¿no? Como de repente se dan situaciones sincrónicas que a uno no, desde la razón no logra como entender, ¿no? Y de repente sientes a alguien y aparece Exactamente. alguien y esa persona es para esa persona, pero tú dices, ya me pasó. Tú dices, Sí, no, po, no, no, sí. esa persona que no conozco y la persona para, se devuelve, se sienta al lado mío. Es como, está todo Claro, armado tengo que. para que tienes que Exactamente. entregar ese mensaje. Claro. Sí. Sí, mira, siempre la gente siempre me dice, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hay que esperar para comunicarse con un fallecido? Siempre me piden eso Sí. y algunos dicen, no, hay que esperar 10 días porque hay que esperar que ellos asciendan y tienen toda una connotación como un poco religiosa Ujú. y la verdad que ellos llegan cuando ellos quieren llegar O cuando y da lo pueden. mismo. Claro, da lo mismo si llevo una semana o 2 semanas de Ujú. fallecido o un mes o 2 meses. El tema de la espera, y siempre le explico eso, es para las personas que están en duelo. No todos estamos preparados para hacer una sesión medio única, Exacto, por el porque duelo más que el nada. dolor, claro, Mm. todo lo que conlleva un duelo es imposible hacer una comunicación medio única. Si tú quieres llevar, o sea, si tú estás decidido y sientes que sí tienes que hacerlo, puede ser, pero tiempo del fallecido en realidad para mí
que yo he escuchado en muchos medios, y yo digo, no es así, porque las sesiones que son así fortuitas, sin tener una agendación, a veces son personas que han fallecido hace una semana. Sí, sí. A mí, yo siempre recomiendo más de 8 meses, pero lo hago más que nada porque, y esta es mi experiencia personal, en general, antes de 8 meses, mi experiencia es que me resulta en general más confusa y menos probable conectar. En cambio, más de ese tiempo, yo siento que fluye mejor. Y como las personas están en duelo y que más encima en la sesión no funcione, es como contraproducente para la persona. Claro, Ahora, siempre es excepción en la regla. He tenido sesiones increíbles que funcionan al segundo día, tercer día después de partido, sí, a pero mí también. no es lo más habitual. Yo les dejo eso claro a las personas que quieren Claro, tomar una experiencia conmigo. exacto. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que tiene en mente como visitar un medium? O sea, ¿cuáles son los tips? ¿En qué se debería fijar esa persona para elegir a uno u otro medium? Yo creo que, mira, todos tenemos intuición, ¿cierto? Uh-huh. Hay veces que te funciona bien y dice que no, pero yo lo que siento es que si yo tomo una sesión con un medium, ese medium te tiene que llegar, es como te tiene que hacer sentido, te tiene que entrar por la guata, ¿me entendí? Y obviamente tratar de que puedan ver sus trabajos, porque al final, o sea, sus sesiones, porque al final igual eso te refleja lo que es un medium o cómo son, no otras cosas que de repente hablan mucho o por ejemplo dicen muchas cosas, pero a la hora de hacer una comunicación es muy plana o no. O sea, yo lo que siempre siento es que si un medium tiene las redes sociales, la idea es que uno que ese medium te haga sentir que eso es la mediumnía. Si hay algo que no corresponde, como, no sé, conectarte con Michael Jackson o la Selena, ¿me entendís? Que ahí en las redes sociales como que Uh-huh. uno Sí. pierde el foco del tema, exacto, entonces no es ahí, hay algo más que uno tiene que entender como lo que es la mediunidad. Por eso que yo siempre cuando a mis consultantes llegan les envío un audio explicando de qué se trata, cómo funciona, aunque el audio sea largo, aunque yo me dé el tiempo, se los hago entender para que entiendan qué es la mediunidad y qué son los medios en sí. Pero siempre yo les aconsejaría ver el trabajo, ver bien si eso te conecta, si te conecta con tu emoción, si conecta con tu guata, si sientes que él es la persona, dale. O sea, en el fondo, Eso, si resuenas con esa persona, exacto, si si resuena. sientes que hay como una empatía ahí. Sí, yo creo que eso es clave. Hay que escuchar el alma, por decirlo de alguna forma, y también investigar un poquito al medium, porque También. finalmente, como cuando uno va al doctor, si vas a buscar no sé, un médico especialista en algo, tú vas a indagar un poquito su currículum o quién es o ese tipo de cosas, ¿no? Absolutamente. Y también más allá del tema de que si sube videos o no a las redes, porque también la gente sube videos, siempre va a subir los mejores momentos y ahí también se genera como una distorsión. Más que nada, yo creo que lo más importante finalmente es el boca a boca. O sea, si alguien te dice y te recomienda a una persona, absolutamente, ese es como, sí, esa es la persona. Si te lo recomiendan, sí, esa es la persona. Sí, exacto. Sí, de hecho varias personas llegan por mis redes sociales, pero también llegan porque me recomendaron y llegan con eso. Sí, a mí me pasa que como no tengo, bueno, sí, hay 2 videos míos creo de sesiones, sí, en internet, pero fíjate que la mayor parte de la gente llega por recomendación, como boca a boca llegan a mí. Ese es como, claro, yo me he dado cuenta que es lo que más se genera. ¿Cómo tú lidias con los escépticos? Ese es un tema. ¿Cómo... Sí, es un temón, ¿cierto? Sí, claro. Porque mira, nosotros, a ver, para la gente, todos nosotros somos personas normales, que tienen vida normal, tienen vecinos, tienen historia, antes de dedicarse a la mediunidad. Por lo mismo, sí, hay gente que nos conoció en otros temas nada que ver con esto. ¿Entiendes? A mí sí, me conocían como alguien que era como comerciante, empresario en el rubro automotriz. O sea, nada que ver con esto.
Entonces esa gente, obviamente, que tiene otros intereses y otro enfoque, pueden pensar que me volví loco, o pueden pensar que no me creen nada. Entonces, es un tema. A mí no me afecta mayormente, pero entiendo que es un tema para todos los medios. ¿Cómo llevas tú eso? Sí, por supuesto. Mira, ¿sabes qué? Dentro de todo el tiempo que llevo haciendo sesiones, yo hago sesiones todos los días, hago 2 sesiones diarias. Y sí, po, yo trabajaba en un lugar público, en un servicio público, conocí gente, ¿cierto? Yo soy ingeniera en administración de empresas, nada que ver tampoco con lo que, Claro, con lo que estoy haciendo ahora, nada, nada de nada. bastante más Eh, terrenal, po. claro, Ujú. entonces no logré concretar esas cosas porque no sé, yo creo que estudié esa carrera por estudiar nomás y no por nada, porque todos te exigen un título en verdad, ¿cierto? Tus Ujú. papás, la sociedad, entonces sí, eso fue. Pero la verdad es que yo con las personas que compartí, las personas que fueron mis cercanos, se asombraron. Ya, No tu puede familia, me ser, imagino pero tus amigos. absolutamente. Todos me creyeron y todos supieron. De hecho, incluso les hice sesiones. Ah, ya, ok. Entonces, como te digo, para mí no ha sido una salida del closet así como Ujú. mala. Sí, hay gente que me toma una sesión para ver, para saber, pero que no cree en los medios, Ya. ¿cierto? Ujú. Pero quizás es tan potente la persona que viene del otro lado a decirle las cosas que al final esa gente termina como Ujú. doblegando, como decir, no puede ser lo que me estás diciendo. ¿Me entiendes o no? Yo trato Claro. de que ellos me digan algo que a ellos les haga mucho sentido, que, que a Ujú. ellos les haga sentido y puedan entender que sí hay una persona de este otro lugar que viene a comunicarnos que ellos están bien y que ellos saben en qué proceso están. Así que por lo general no se me ha dado tanta así como de gente que no me cree, no, por suerte. Tal Ya. vez en el resto, pero dentro de mi círculo, absolutamente no. Todos me dicen, no te puedo creer, nunca lo contaste. No, nunca lo iba a contar en mi trabajo y tampoco en la Claro. universidad y no lo iba a contar en ningún lado, porque ni yo sabía lo que me estaba pasando. Y también porque hay un estigma social que es Sí, evidente, por digamos. supuesto. Sobre todo si tus trabajos son más estructurados, ¿no? Hay un estigma social que es claro. Sí, que ahora no es tanto ya es como que igual un poco igual hay gente que no te No cree sé, mucho, sí, yo pero creo que si sí uno ahora está está un vinculado al poco más mundo de la ciencia, está complicado decir que claro, eres medium, por sí, ejemplo. sí, Entiendo. Eh, absolutamente, Oye, claro y que sí. si tú pudieras como volver en el pasado, hacia atrás, hasta, a ver, cuando entendiste que eras medium y comenzaste esta nueva forma de enfrentar lo que ya vivías y entenderlo, ¿no? ¿Cambiarías algo? ¿Hay algo que podrías decir, no, esto debería haberlo hecho de otra forma o quizás, no sé? La verdad que dentro de lo que hice para buscar mi propia forma, porque yo llegué a Ujú. un lugar, pero al final es mi propia forma, no me Ujú. quedé con lo que esta formación me daba, sino que yo busqué dentro de mis sesiones lo que a mí me hacía sentido. Y Ujú. dentro de la experiencia que tuve, yo me quedé con eso. Entonces, la verdad es que no tengo como una, por decírtelo, no sé, que me haya quedado con algo. Yo busco la experiencia de, la, de la formación que hice Ujú. y realmente no me arrepiento de decir, "Oh, podría haber hecho esto, podría haber hecho, la verdad es que no, yo si hago algo mal o algo pasó que quizás yo siempre digo, ok, es un aprendizaje. ¿Me entiendes? Siempre lo doy en ese aspecto. Y de eso ya no lo hago porque lo aprendí. Pero en este caso creo que era tal mi desesperación de poder entender y que hubieran personas que fueran como que me entendieran, que yo busqué lo que más estaba a mi alcance. Y de ahí lo que hice fue no quedarme con esa formación Ujú. inserta, como hacerlo al pie de la letra. ¿Me entiendes? Claro. Les agradezco porque me hicieron Ujú. entender,
qué es lo que pasaba con esta comunicación, absolutamente les agradezco. Para mí, Eva Marchand fue una de las más que me ayudó, la conozco. absolutamente, y ella le agradezco por eso. Pero no comparto cosas con ella también, como tampoco comparto, o sea, como te digo, me quedo con lo mejor de cada uno. Y eso es lo que lo suma a mi vida. ¿Ya? Es lo que lo suma a mi vida, y desde esa perspectiva yo vivo mi mediunidad, con mi forma y con lo que yo siento del otro lado. Eso. A mí me pasa que si yo pudiera volver al pasado, creo que trataría de no ser tan cerrado y prejuicioso con el tema, como fui los primeros quizás 5 o 6 años. Pero también no me debo juzgar tanto porque yo también venía de una estructura mental, entonces era como súper cerrado y un poco prejuicioso, y eso en el fondo yo creo que retrasó todos mis procesos. Hasta que uno cambia en algún momento, ¿no? Sí, es un aprendizaje, como te digo, a mí también me pasó, a mí me complicaba igual, era miedo que no me resultara una sesión, que qué voy a hacer, sudan las manos, pero al final el entender y el entenderte a ti como medium, a ti, cómo funciona tu experiencia, eso hace que te relaje un poco y que empezáis a fluir de distintas formas. Eso es lo que yo más o menos logré saber, y ahora ya las sesiones ya no me provocan ese nerviosismo que me provocaban cuando recién comencé. Ay, a mí todavía me da un poco de nerviosismo las sesiones, fíjate, un poquito ahí. Es como de la incertidumbre de lo que va a pasar. Sí. Claro. Para mí es inevitable. Absolutamente. Absolutamente, sí. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que te dedicas plenamente a la mediunidad? ¿Cómo era tu vida antes y después? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué rescatas? ¿Qué es lo que te gusta? Yo creo que no cambiaría jamás lo que hago. Creo que no era la ingeniería ni nada de lo de atrás, sino que esto me hizo mucho sentido. O sea, mucho sentido, porque yo la traía inserto desde muy pequeña y no lo entendía. El entenderlo fue para mí una liberación tremenda, porque ahí me di cuenta que no había miedo, que ya no había ningún tipo de terror, que no es malo, que no estoy abriendo ningún portal, que es lo que me decían. Entonces, para mí esto ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que la mediunidad y la comunicación con este otro lugar es magia total. O sea, absolutamente. Y la tranquilidad y el poder ayudar a esas personas que llevan 10 años con una espina en su corazón, y que después, al tener una sesión contigo, tú dices que no es así, y ¡fum!, la liberación que tienen ellos para poder seguir en este plano físico tranquilo, sin esa espina ahí punceteándote. Creo que es lo mejor, y eso es lo que a mí me encantó. Estoy tratando, soy una medium que no tiene tanto recorrido de 20 años, pero sí me encanta aprender, y yo creo que voy a seguir haciendo formación, o sea, tomando formaciones de X cosas para seguir investigando y para saber también saber más sobre el tema. Eso es lo que yo quiero, es como no quedarme aquí, sino que avanzar, aprender de mí y de medios que sean un poco más adentrados en lo que es la mediunidad, pero eso es lo que hago. Así que no, y también abrirte un poquito, porque más allá de la mediunidad hay potencial para tú crecer en otros campos también. Por supuesto. Como el psiquismo, lo que te estabas ya involucrando un poquito. Absolutamente, sí. Aida, ¿hay algo que no le hayas dicho a la comunidad que está, o a las personas que están viendo este video, que te gustaría compartir? Lo que yo siento es que, yo siento mucho que no necesitan como un medium para poder conectar con sus seres queridos. Yo siento que uno tiene la capacidad de poder sentir a nuestros seres queridos, sacando todo el ruido que tenemos del día a día. Trabajo, familia, pega, no sé, problemas. Siempre me preguntan a mí si puedo hacer otra sesión. Y yo siempre les digo, ¿para qué? La verdad es que no tiene sentido. Si ya hiciste una comunicación, sabes que tu ser querido está bien, sabes que está bien y que quiere que tú sigas siendo feliz, no hay para qué hacer otra.
¿cierto? No podemos depender de una comunicación de mediúmnica ni de un medium, pero yo siento que todos podemos conectar con nuestros seres queridos, todos. Mi papá se fue hace 5 meses atrás, no he hecho sesión mediúmnica con él, no sé si lo haga porque lo siento en cada vez que yo me recuerdo de él, pum, siento el olor, siento su risa, siento su forma de ser. Entonces creo que la gente no está abierta a poder conectar con este lado espiritual, sino que lo que hacen ellos es tratar de que alguien les confirme lo que ellos sienten. Siempre hay una confirmación detrás y la gente necesita, es como una necesidad de poder buscar un medium para poder conectar con esta persona. Entonces, desde lo que hago, creo que uno puede conectar con ellos absolutamente si uno se abre y siente lo que llega, absolutamente. Sí, que los chicos que están viendo este video no se hagan dependientes jamás de un medium, porque puede ocurrir, puede llegar a ser generarse como una suerte de adicción con los mediums o con la mediunidad, así que hay que tener ojo con eso. Exactamente, sí. Aida, querida, para ir cerrando, ¿cómo la gente te puede ubicar? Tengo mis redes sociales, Instagram, aida.medium, TikTok también, aida.medium, me pueden encontrar ahí. En mi perfil está mi teléfono, la gente me habla por WhatsApp, así que yo respondo siempre con paciencia, porque tengo mucha gente que me manda mensajes tanto en TikTok como en Instagram, así que tienen que tener harta paciencia para yo poder, porque soy mi secretaria, mi todo. Entonces, ahí están mis redes sociales y también está mi número en mi perfil, así que me pueden encontrar por ahí. Aida, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Fuera de la Matrix de lo Invisible. Muchas gracias por la invitación, me encantó, me gusta hablar de este tema, así que gracias por la invitación. Muchas gracias.